Hola, hola, muy buenos días a todos. Bueno, bienvenidos a esta edición en este ciclo de webinars que tenemos sobre recursos humanos en el sector renovable. Vamos a esperar un poquito, unos minutos hasta que todos los participantes se puedan ir conectando. Yo empiezo a presentarme, soy Paloma Rodríguez, trabajo aquí en la Asociación de Energías Renovables, en APA Renovables. Eh, en estos momentos, como hemos comentado, tenemos un ciclo de webinars con tres sesiones sobre los recursos humanos. En este primer ciclo vamos a hablar de la retención de los profesionales en el sector renovable. Un sector que, como todos sabéis, pues está en pleno auge, en pleno crecimiento. Palanca importante para la transición energética que todos queremos conseguir en los próximos años y que necesita de grandes profesionales, de gente con talento y de gente muy preparada para los próximos años. Tenemos un reto muy importante. En los últimos años hemos visto cómo las energías renovables se han ido adaptando a nuestro día a día. El año pasado alcanzamos un récord importante de un 44%, si no recuerdo mal, de generación de energía renovable, y este año ya estamos por el 50%. Todavía tenemos un largo camino. Tuvimos recientemente, ya hace unos meses, ya no es tan reciente, pero hace unos meses, la publicación del Plan Nacional de Integración de Energía y Clima, el PNIEC, donde nos marca unos objetivos muy ambiciosos para 2030, con un 42% de energía renovable y un 74% de generación eléctrica. Y esto nos va a llevar a tener que instalar entre 5 o 6 megavatios anuales hasta 2030. Para poder conseguir estos objetivos necesitamos gente preparada. Las empresas necesitan el compromiso de sus trabajadores para que puedan desarrollar este nivel de instalaciones y este nivel de compromiso que hemos adquirido. Para podernos comentar un poco y hablarnos y darnos las pautas, sobre todo a las empresas, de qué es lo que tenemos que hacer, lo que tienen que hacer las empresas para retener a sus profesionales, pues hoy contamos con otros dos grandes profesionales de la consultora Taylor & Hopkinson, perdonadme. Paso a presentar a las dos personas que van a darnos estas pautas y nos van a comentar de lo que necesitamos, que son Mónica Llopis, que es Managing Consultant en Taylor Hopkinson, y también tenemos a Guillermo Camarasa, que él es Senior Consultant en Taylor Hopkinson. Ellos dos yo los voy a dar paso brevemente, ya no quiero enrollarme porque lo importante es lo que ellos nos van a contar. Solo recordar un poquito la dinámica de la mesa. Tenemos por delante 1 hora y media de webinar. Ellos van a hacer sus exposiciones y nos van a tratar los temas que nos interesan en un periodo aproximado de unos 45 minutos, 1 hora, y después vamos a dejar un ratito, como unos 20 minutos, media hora, para que todos vosotros podáis lanzar las consultas, las preguntas, las dudas que hayan surgido. Tenéis aquí abajo en la herramienta de Zoom un cajetín de preguntas. Lanzarlas y yo las iré formulando. Yo sin más les dejo a ellos para que nos ilustren y nos cuenten todo lo que necesitan las empresas para retener a los profesionales y que podamos saber, ¿no?, de las armas de las que tenemos que contar. Muchas Te gracias, doy Paloma. paso. Gracias. Paloma, Muchas gracias, muchísimas Paloma, un placer. gracias por la presentación. Gracias a vosotros. Bueno, pues bien, como bien decía Paloma, nosotros trabajamos en la empresa Taylor Hopkinson. Taylor Hopkinson es una empresa de headhunting líder a nivel global en el sector de las energías renovables. Nosotros nos dedicamos única y exclusivamente a este sector, al sector renovable. Nuestra empresa fue fundada hace ya más de 12 años, en el 2009, en Glasgow, que allí es donde tenemos las oficinas centrales. Y a día de hoy pues tenemos oficinas en diversas partes en todo el mundo. Poco a poco fuimos abriendo oficinas en los lugares
donde había mayor fuerza de renovables. Y bueno, en estos momentos tenemos presencia en Inglaterra, en Escocia, en España, en Estados Unidos, en Taiwán, en Singapur y en México. Nosotros estamos involucrados en toda la cadena de valor de un proyecto de renovables. Es decir, llevamos posiciones desde posiciones en un departamento de desarrollo de proyectos hasta construcción, como operación y mantenimiento, asset management. Y normalmente los puestos que nosotros solemos gestionar son desde niveles intermedios hasta puestos ya directivos, ¿no? Y un poco eso como breve introducción acerca de Taylor Hopkinson, más que nada para que nos conozcáis. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias, Mónica, un placer. Agradecer también a Paloma las palabras que ha tenido hacia nosotros. Estamos encantados de colaborar con una asociación como vosotros, ayudando a vuestros asociados y miembros a traer el talento. Nosotros, yo voy a hablar un poco brevemente de cuál es la situación actual del sector, como que Paloma también ha dado unas pinceladas, para entender por qué hablamos de retención de talento. Al final, el sector tiene unos fundamentales sólidos, aunque anteriormente, a principios de año, se ha hablado pues, de una potencial burbuja o de una corrección, pero bueno, ya se ha visto que a pesar de los cambios normativos que estamos atravesando, que pueden beneficiarnos o no, pero estamos viendo que los fundamentales del sector son sólidos, que tenemos que llegar a una agenda de 2030 y tenemos que descarbonizar las fuentes de energía. Obviamente las renovables van a cobrar mayor protagonismo que cualquier otra, incluso de energía alternativa como puede ser la nuclear, que energías alternativas como la nuclear. Y estamos viendo que es un sector que hace 10 años no tenía este nivel, ha habido un crecimiento exponencial y que no está viendo los profesionales, ya está viendo muchos vacantes, no está viendo los profesionales, no hay tanta oferta para cubrir la demanda de empresas que hay. Entonces, la situación actual, como bien sabemos todos, y no es ningún secreto para los miembros del sector, es que está habiendo una competencia feroz por los profesionales del sector y está habiendo muchos vacantes que muchas de ellas no se cubren. Y si se cubren porque son candidatos que estaban en otras empresas que han aceptado un salario mayor, con lo cual en su anterior empresa deja una vacante y, repito, hay una presión inflacionaria, ¿no? para este tipo de sector. Actualmente, digamos que a rasgos generales, la situación actual del sector en España es que hay unas 3.000 empresas del sector renovable, de todo tipo, unas más grandes, otras pequeñas, la mayoría son pymes, aunque obviamente los proyectos utility scale los gestionan empresas con un capital importante. La peculiaridad de este sector es que se puede trabajar con un apalancamiento porque mucho más elevado que en otras empresas y por eso se pueden llevar a cabo proyectos con menor capital, ¿no? Que en otros sectores comparados. Según un estudio, y para dar otras pinceladas, el último informe de European Climate Foundation prevé que este año España vaya a crear 192.000 empleos, junto con unas entre 30 y 50.000 vacantes que hay actualmente en el sector que se van a crear, ¿no? O que están. Se prevé que esos son la cantidad de vacantes que van a cerrarse a final de año. Entonces, si hay una rotación o hay una gran competencia y una elevada rotación de personal, ¿qué pueden hacer las empresas para retener el talento? ¿Cómo podemos ayudarles para que estas empresas retengan a sus empleados, que no se quieran ir? Y por eso ahora, humildemente, vamos a hablar de las razones que nos dan a nosotros, y no hemos hecho un trabajo de divulgación ni nada, hemos simplemente resumido lo que nos cuentan a nosotros nuestros clientes, de por qué se van los candidatos y sobre todo los candidatos y las candidatas de por qué se quieren ir de una empresa, ¿no? Entonces, y eso es lo que actualmente, en adelante va a explicar Mónica, pero a nivel de la situación, las perspectivas del sector, a nivel de encuesta de clima laboral, podemos decir que en un 78% de los empleados creen que la situación es buena del sector y confían tener un aumento salarial. Este aumento salarial
se ve motivado por el buen rendimiento del sector que está acompañando y hace que el activo de cada recurso humano pueda ser más rentable, ¿no? Y el 59% de los empleados, según una última encuesta, que ya antes mencionado la fuente, está considerando cambiar de empleo este año. Y para ello hay muchos motivos que va a explicar mi compañera Mónica. Para ello, pues para introducir un poco el tema de la situación, del tema, tras hablar de la situación actual del sector, vamos a hablar de, sobre todo, qué es la retención de personal. La retención de personal mide el grado de compromiso que tiene la plantilla y, sobre todo, la disponibilidad de recursos humanos para afrontar nuevos retos. Y aquí también vamos a hablar de cuál es el papel que tiene que tener recursos humanos para atraer o para identificar un posible problema o un potencial problema que puede surgir en el futuro cuando hay un line manager, cuando hay alguien de negocio que no detecta una posible fuga de talento, ¿no? Y eso es lo que vamos a hablar. Podemos decir que la retención es una inquietud importante en las empresas. ¿Por qué? Porque al final han invertido recursos, han invertido tiempo, y si esta persona se va, pues va a dejar vacío importante, unos más y otros menos en su empresa actual. Y esta retención hace que, si esta persona se va, pues los proyectos se pueden demorar, no va a haber un backup, no va a haber un sustituto o sustituta de hoy para mañana, porque hace preaviso, pues puede ser de 15 días a un mes, aunque últimamente es más de un mes, y aunque quiera dejar este candidato que se va, pues bien la empresa, para poder dejar abierta la puerta abierta en el futuro, pues no va a dejar de irse y hacer un proceso de selección en 15 días, un mes, para que se incorpore otro candidato, aunque nos lo piden, es complicado, ¿no? Entonces, la retención es un tema que, debido a las vacantes que hay, debido a que los fundamentales del sector están creciendo, es un tema muy a tener en cuenta y es una inquietud que nos están preguntando las empresas y estamos haciendo informes de remuneración con ellos para ver por qué se van, si es por dinero, si es por un line manager, si es un tema de comunicación, ¿por qué? Entonces, eso es el motivo por la que ahora, a continuación, mi compañera Mónica pues va a hablar de las estrategias más importantes y cómo atajar la retención de personal en las empresas. Así es, muchas gracias, Guillermo. A ver, en verdad la retención de personal es un hecho que incluso a veces se puede producir de forma totalmente natural, ¿no? Cuando existe una combinación entre incentivos que recibe un empleado y el sentirse valorado, así como la buena voluntad de los empleadores con ese empleado, al final, bueno, pues todos están cómodos y satisfechos, ¿no? Pero es cierto que debido a la competitividad que hay en el mercado renovable en estos momentos, cada vez las empresas están implementando mayores estrategias desde el Departamento de Recursos Humanos de retención de empleados, ¿no? Que ahora hablaremos de ellas. De hecho, según un estudio recientemente publicado, hay ciertos aspectos que valoran principalmente los profesionales a la hora de permanecer en sus empresas actuales, ¿no? Uno de esos aspectos es el clima laboral y la cultura de la organización. Clima laboral, lo que quiero decir con ello es la relación que mantienen los empleados tanto con sus compañeros de trabajo como con sus jefes, ¿no? Que fluya, bueno, pues una buena relación, compañerismo y demás. Nosotros vemos muchísimo, y hablando un poco desde la experiencia de un headhunter, cuando entrevistamos a los candidatos y sobre todo cuando llegamos a un momento de oferta, los candidatos valoran muy positivamente la relación que mantienen tanto con sus compañeros como sobre todo con su jefe. Es decir, un empleado que tenga una muy buena relación con su jefe, de hecho es que hay empleados que hasta tienen relación con sus jefes de amistad, ¿no? Es muchísimo más difícil que se vaya de esa empresa. Eso lo hemos visto bastante. Respecto a eso, medidas que habría que tomar, ¿no? Para mejorar el clima laboral. Vamos, considero que es crucial y muchísimas empresas lo están haciendo, pero es cierto que otras empresas todavía no lo hacen, es encuestas de satisfacción, realizar encuestas de satisfacción a los empleados una o dos veces al año para ver cómo de satisfechos y valorados se sienten en sus empresas y ver si hay bueno, pues, oportunidades de mejora y qué medidas hay que tomar en relación a ello.
Y luego también es esencial la comunicación interna, ¿no? Que fluya entre los empleados, recursos humanos y los jefes, ¿no? También es importante que haya reuniones con los jefes, revisiones de desempeño, tanto mensuales, trimestrales como anuales. Pero no únicamente una revisión del desempeño de cómo está desarrollándose el trabajador en su puesto de trabajo, sino también de ver cómo se siente el trabajador, si se siente cómodo en su puesto de trabajo, si hay cosas que le gustaría mejorar, si se siente valorado, si está buscando más oportunidades de mejora, de crecimiento, etcétera, ¿no? Entonces, este es un aspecto esencial a día de hoy en las empresas. Otro aspecto que indica también bueno, pues el grado de satisfacción que tiene el empleado en su empresa actual es el paquete de beneficios que reciben ellos, el paquete tanto de compensación como de beneficios. Nosotros vemos mucho también durante las entrevistas con los candidatos que, aparte de valorar positivamente el salario bruto anual que tienen los candidatos, valoran muchísimo el paquete de beneficios que tienen. Por ejemplo, cuando hablamos con candidatos que vienen de utilities y grandes corporaciones, generalmente estos candidatos reciben un paquete de beneficios bastante atractivo. Reciben pues, seguro médico, seguro dental, coche de empresa, ayuda para la guardería para los hijos, pase de gimnasio, tickets de restaurante, etcétera. Pues lo valoran muy positivamente los candidatos. De hecho, cuando durante las entrevistas nos preguntan, bueno, ¿y qué paquete de beneficios ofrece tu cliente? El seguro médico lo aportan y demás. Incluso sí que vemos que lo valoran mucho más que una subida salarial, ¿no? Aparte de estos beneficios, también, por ejemplo, el trabajo de forma flexible. Valoran mucho la flexibilidad los empleados que pueden tener en su puesto de trabajo, ¿no? Y también el trabajar de forma remota. Sobre todo teniendo en cuenta lo que ha sucedido con la pandemia, que ha sido un cambio total en la forma de trabajar de las empresas. Porque, bueno, pues a día de hoy la mayoría de empresas ofrecen cierta flexibilidad a la hora de trabajar de forma remota en casa al menos un día o varios días a la semana. Eso hace 10 años era impensable. Hace 10 años nadie trabajaba desde casa. De hecho, estaba como valorado de forma negativa, ¿no? Y a día de hoy es algo que tanto empleadores como empleados valoran muy positivamente, ¿no? Entonces, es otro aspecto también a tener en cuenta. Vemos también, es cierto que hay clientes, que hay empresas que, a pesar de lo que ha ocurrido con la pandemia, a pesar de que los trabajadores han demostrado que trabajando de forma remota, incluso su productividad es muy buena e incluso en muchas ocasiones aumenta la productividad, aún así sí que apreciamos que hay algunas empresas que son muy reticentes a ofrecer esa flexibilidad en cuanto al trabajo de forma remota, y eso al final los candidatos lo ven y es algo que sí que les atrae, ¿no? al marcharse de la empresa. Es como un factor más, un motivo más por el que estarían dispuestos a hacer un cambio laboral. Y luego, aparte de ello, y bueno, por supuesto, en cuanto a beneficios, también es esencial la conciliación, ¿no? Familiar y laboral. Luego, como otro indicador, podría decir la autonomía que tienen los trabajadores sobre las tareas y prioridades, a la vez que las oportunidades de crecimiento. Los trabajadores valoran muy positivamente también que puedan tener capacidad de decisión, que puedan aportar opiniones, cosas de mejora, y que los jefes lo tengan en cuenta. Y aparte también que puedan tener un plan de carrera establecido y oportunidades de crecer, de adquirir cada vez mayores responsabilidades, tener posibilidades incluso que vemos en muchas empresas, pues empleados que cambian de un puesto de trabajo a otro, tener pues posibilidad de adquirir experiencia en otra área. Por ejemplo, hemos visto candidatos que tenían experiencia en el área de construcción de un proyecto y han tenido la oportunidad de, bueno, pues de moverse internamente dentro de la empresa al departamento de operación y mantenimiento. Pues eso también es algo a valorar por parte de
los empleados, ¿no? Además de lo anterior, que bueno, lo anterior son tres aspectos principales que han aparecido en este estudio, pero además de lo anterior, percibimos también que es esencial invertir tanto dinero como tiempo en un adecuado proceso de selección para la contratación. ¿Por qué? Porque de nada sirve que los departamentos de recursos humanos tengan políticas... Mónica, discúlpame que te estoy interrumpiendo. Tenemos una presentación, no sé si queréis que la proyectemos, porque es que no la estamos proyectando. ¿Queréis Sí, que la sí, pongamos? Sí. Vale. estaría genial, sí, por ¿En qué favor. slide queréis Porque que yo nos sigo aquí situemos? hablando y... Yo no quería cortarte, digo, no No, quiero no, cortarla, pero como sé que te vas metiendo cada vez más en harina, digo, lo mismo claro, con sí, la sí. presentación les ayuda. Así queda todo más visual, perfecto. Perfecto. Vale, pues nada, mis compañeros ahora la proyectan y diles en qué slide quieres que nos situemos Pues para mira, que los sería, participantes claro, Diapositiva puedan 6. seguirlo. Eso es. La diapositiva 6, fenomenal. Genial, pues ya está, ya la tenemos. perfecto. Disculpad, que ya Nada. seguramente que te he quitado el hilo. No, no, que va, no pasa nada y disculpad a la gente que estaba viendo el webinar porque es cierto que con la presentación es todo mucho más visual y más fácil de entender, ¿no? En ese sentido. Pero bueno, como estaba comentando, al hilo de ello acerca de los indicadores, ¿no? De por qué un candidato quiere permanecer en su empresa actual o por qué querría marcharse, los principales que he comentado serían el clima laboral y la cultura que haya en la organización, el paquete de compensación y beneficios y la autonomía que pueden tener los empleados sobre tareas y prioridades a la vez que las oportunidades de crecimiento. Aparte de ello, consideramos que invertir tiempo y dinero en un adecuado proceso de selección es esencial, porque, y lo que estaba comentando, de nada sirve que los departamentos de recursos humanos tengan políticas efectivas de retención del talento si durante un proceso de selección no se ha invertido suficiente tiempo, dedicación y coste para asegurarse de que el candidato seleccionado es adecuado para ese puesto de trabajo y para la empresa en concreto. Porque es cierto Para que ello, no... Sí. sí, perdona. No, para ello también es importante, Mónica, la comunicación entre negocio y recursos humanos. Entonces, Definitivamente, es sí. decir, hacer una buena job description, que recursos humanos, que es quien va a liderar el proceso de selección, entienda muy bien la necesidad del line manager para aumentar las probabilidades de éxito de que esta persona pues, no tenga rotación o no se vaya de forma voluntaria o involuntaria en un año. Eso para empezar el proceso de selección y para que se incorpore, pero posteriormente también. Recursos humanos tiene que ser capaz de identificar las causas de por qué hay rotación en negocio, que puede ser porque un line manager, un señor o una señora, jefe de departamento, directivo, dentro de su departamento, de su división, de su unidad de negocio, quizás no está haciendo las políticas adecuadas y quizás no está comunicando o aplicando las estrategias, las mejores estrategias de recursos humanos. Y aquí recursos humanos tiene que ser valiente, consideramos nosotros, Efectivamente, sí. para saber comunicarlo y hablar con este line manager y decirles que no solo es que nos está costando tanto dinero y hay que cuidar a estos empleados y modificarlo. Y a su vez también, esto también tiene que ser de forma bilateral la comunicación, no unidireccional. Es decir, si negocio considera que recursos humanos pues no ha hecho bien el proceso de selección o no está gestionando bien ciertas políticas porque pues quizás los empleados no ven que recursos humanos pueda ser el aliado o el departamento de personas pueda ser un aliado suyo o que las personas no son lo suficientemente cercanas o no lo consideran para decirle un problema que tienen. Y quizás el negocio también puede identificar este problema que puede haber en recursos humanos. Entonces, aquí yo creo que es la comunicación. Y también lo que nos están diciendo los candidatos, como bien sabemos, los candidatos pues tienen varias opciones y pueden elegir dónde trabajar. Y eso es un factor muy importante. Lo que llaman los psicólogos, hay un factor que es muy importante, que es para cambiar, que es FOMO, Fear of Missing Out. ¿Por qué cambian? Pueden cambiar algunos empleados. Quizás una empresa va bien y los resultados de la empresa pues hoy están creciendo a 2 dígitos, etcétera, etcétera, pero los empleados consideran que hay un costo de oportunidad en su carrera profesional si siguen en esa empresa o si no se van a otra.
que puede crecer mucho más. Es decir, fear of missing out, la sensación de que me estoy perdiendo algo en el sector o me estoy perdiendo un crecimiento mucho más importante o proyectos más ambiciosos. Y por eso, si no hay comunicación y si negocio no comunica y recursos humanos no comunican bien las perspectivas de la compañía, o si el rendimiento de la empresa es bueno pero no excelente, y otras empresas le ofrecen a sus empleados un rendimiento excelente y por consiguiente trabajar en proyectos más grandes, más ambiciosos y que ellos puedan ser más rentables y aprender más, pues quizás por ese motivo pues, se pueden cambiar. Es Y algo que por también ello, nos dicen. volviendo al hilo de lo comentado anteriormente, son esenciales las encuestas de satisfacción que Recursos Humanos realizan a los empleados. Hacerlas varias veces al año o al menos una vez al año, ¿no? Y luego, después de esa encuesta de satisfacción, ver cuáles son las inquietudes que tienen los empleados, dónde les gustaría mejorar, qué les gustaría hacer, aspectos positivos y negativos que encuentran tanto de su puesto de trabajo como de la empresa. Ahí ya empezará a tomar medidas, ¿no? En ese sentido. Y, por supuesto, en lo que comentaba Guillermo, la comunicación interna y durante un proceso de selección es crucial porque el hiring manager del proceso de selección tiene que comunicar a la perfección a recursos humanos realmente lo que está buscando, no únicamente una descripción del puesto, sino también en cuanto al tema de personalidad y cultural fit, ¿no? que apreciamos tanto. Por eso lo que yo comentaba antes, no todos los trabajadores, no todos los candidatos son buenos para todas las empresas. Tú puedes ver un currículum, ver una experiencia excelente, pero luego entrevistar a un candidato y darte cuenta que ese candidato no encaja, ¿no? No encaja en la empresa en concreto. Disculpad, que acabo de ver un mensaje. Nada, simplemente estamos intentando hacer, aparte de explicar un poco, bueno, pues estas diapositivas y hablar acerca de la retención del talento, hacerlo de forma interactiva en el que tanto Guillermo como yo pues podamos poner pinceladas y ir comentando diversos aspectos, o sea que no hay ningún problema en ese sentido. Y luego, bueno, aparte de eso que estábamos diciendo, ya creo que queda clarísimo, ¿no? El tema del adecuado proceso de selección. Lamentablemente, a día de hoy, observamos que hay ciertos mitos que hacen a las empresas decir, bueno, pues mira, es que este candidato se ha marchado por ciertos motivos, ¿no? De hecho, yo hablando con clientes, que, bueno, nosotros gestionamos tanto posiciones que son de nueva creación, totalmente por el crecimiento interno que tiene la empresa, como posiciones que son replacements, ¿no? De, bueno, pues se ha marchado un empleado de la empresa y están buscando su reemplazo. Y claro, nosotros preguntamos, ¿y cuál es el motivo por el que esta persona se ha marchado de la empresa? Y nos dicen, pues no lo sé, se habrá ido a otra empresa, habrá encontrado algo mejor. Y a veces la respuesta es esa, lo cual me choca bastante, como que no lo sé, y luego a lo mejor ves los índices de rotación que tiene esa empresa en concreto y dices, es que son bastante altos. Y cada año la rotación en la empresa va aumentando, ¿no? Considerablemente. Entonces, desde recursos humanos, que la contestación simplemente sea no lo sé, me sorprende bastante, ¿no? Por eso lo que decía, es esencial la comunicación interna que tiene que haber. Entonces, en cuanto a los mitos un poco, ¿no? Sobre la retención del personal y por qué creemos que los candidatos se marchan de las empresas. Uno de los mitos principales es que han recibido mejores condiciones económicas. Que les han ofrecido un salario más elevado, pues les han ofrecido 10.000, 15.000 euros más. No es cierto, realmente, y con la experiencia que tenemos nosotros, que realizamos entrevistas, muchísimas entrevistas a lo largo del año, los candidatos, no sé, el único motivo por el que los candidatos se marchan de su empresa no es una subida salarial. Hay muchísimos más motivos subyacentes que conllevan a que un empleado se marche de su empresa, ¿no? Luego, otro mito es la mala gestión de la presión. Bueno, pues mira, es que este candidato ha estado llevando un proyecto en construcción, no ha podido llegar a las deadlines, ha habido mucha presión y no ha podido con ello. También, otro mito. Luego, que no hay herramientas para medir la fiabilidad de los empleados,
claro, es que se han ido, bueno, pues no sabemos por qué se han ido y la empresa no tiene herramientas ni políticas de medir, no se sabe. Dicen, hay empresas que dicen, no, es que no sabemos de qué forma medimos la fiabilidad de los empleados, pues lo que estamos comentando, ¿no? Acerca de comunicación interna, reuniones con frecuencia, cuestionarios, etcétera. Luego, otro mito sería la falta de criterio, y después otro, errores en la cadena de mando, ¿no? Errores en la cadena de mando en cuanto a los managers o subordinados. Luego, aparte de ello, que ya podemos pasar a la siguiente diapositiva, es importante considerar qué señales, qué indicios... a ver, Paloma, si quieres pasar a la siguiente... Ah, vale, perfecto, ya está ahí, genial. Qué rapidez. Sí, yo creo que ya la tenemos. Gracias. Nada. Pues luego, ¿qué señales nos hacen pensar que un trabajador está a punto de dejar su puesto de trabajo, ¿no? Mira, nosotros eso lo vemos muchísimo y es que se ve claramente cuando hay una bajada de la productividad, cuando sigue un empleado que, bueno, pues la verdad, nunca han tenido ningún problema con él y empieza a disminuir un poco la productividad. Disminuye el trabajo en equipo, en vez de trabajar bueno, pues de forma muy cooperativa con los compañeros, empiezan a trabajar más de forma muy autónoma e individualizada, intentan hacer lo mínimo. Y esto digo que son señales generales, indicadores. No estoy diciendo que en todos los casos ocurra esto, ¿vale? Pero que, bueno, pueden ser ciertos indicios que te hacen pensar que un trabajador puede que se marche de la empresa. Otro crucial es que no se comprometen con proyectos a largo plazo. Es decir, a lo mejor un trabajador tiene un periodo de preaviso de un mes, normalmente en España 15 días, un mes, y por ejemplo, pues un desarrollador, un project developer, que tiene que presentar diversos permisos, licencias para el desarrollo de proyectos, que hay bastantes deadlines en ese sentido, no se va a comprometer a un proyecto a largo plazo, ¿no? Lo va a dejar todo un poco así como más en stand-by y va a estar más relajado. Luego muestran poca iniciativa y poco interés por nuevos proyectos. Si les ofrecen nuevos proyectos están como, lo que digo, ¿no? más tranquilos y no están tan entusiasmados. Se percibe también un cambio de comportamiento negativo, todo lo ven, claro, al final un trabajador cuando tiene claro que se va a marchar de su empresa, todo lo ve en negativo, en general. Ponen pegas a todo y están como muy pesimistas, ¿no? Y luego, otro indicio que a lo mejor habrán clientes, empresas, ¿no?, que están viendo ahora el webinar y pensarán en ello, comienzan las ausencias. Un trabajador, cuando está ya valorando, que de hecho antes lo habíamos comentado, lo ha comentado Guillermo, es que a día de hoy más del 60% de trabajadores están valorando un cambio de puesto de trabajo. Es una exageración en estos momentos, es lo que decíamos, la competitividad que hay en el mercado y que solo un 40% quieran quedarse en sus empresas actuales, es en plan, es como... Es un indicador que nos dice, oye, vamos a pensar qué hay que hacer, vamos a empezar con las políticas internas de recursos humanos porque algo hay que hacer para retener el talento. O sea, no puede ser que más del 50% de la mitad de los empleados se quieran marchar de su empresa, ¿no? Entonces comienzan las ausencias. Los candidatos dedican tiempo a hablar con recruiters, a tener entrevistas con recruiters, a aplicar ofertas de trabajo, atienden entrevistas con posibles empleadores, empieza una ausencia, pues dicen a lo mejor que van al médico, me cojo un día libre, así durante unos meses, ¿no? Entonces, bueno, pues eso te puede hacer sospechar un poco. ¿Qué pasa? Que a día de hoy, que en muchas empresas se trabaja de forma remota, es mucho más difícil de evaluar eso, ¿no? De comprobar. Porque claro, antes los empleados estaban el 100% del tiempo en la oficina, entonces era muchísimo más fácil de comprobar, ¿no?, si un candidato se ausentaba o no. Pero a día de hoy, por eso también es esencial la labor del Departamento de Recursos Humanos
de ver un poco la satisfacción que tienen los empleados dentro de la empresa, ¿no? Porque claro, al trabajar desde casa pues es mucho más difícil de evaluar en ese sentido. Y yo creo que diría un poco como conclusión, ¿no? Lo que estaba diciendo, invertir aparte de en un buen proceso de selección, invertir en políticas internas de recursos humanos para retener el talento, los trabajadores buenos que tenemos en la empresa es esencial a día de hoy en estos momentos, porque nosotros vemos, por una parte, y por nuestra experiencia, ¿no? con todos los clientes con los que hablamos, tanto clientes como con candidatos, cuando realizamos entrevistas a los candidatos, vemos empresas de las que no se quieren ir. Es que todos los candidatos con los que hablamos están contentos. Es que dicen, es que tengo muy buena relación con mi jefe, con mis compañeros, hay muy buen ambiente, me valoran, me dan más responsabilidades, acabo de promocionar, me han subido el sueldo, están implementando más beneficios. Y luego, en cambio, vemos otras empresas que hay una altísima rotación y decimos, ¿qué es lo que está pasando? Y es que muchísimos candidatos se quieren ir de esas empresas, ¿no? Es cierto también que hay ciertos aspectos que que están fuera del control tanto de los empleados como de los empleadores en cuanto un poco a cambio de estrategia de la empresa, en cuanto a los proyectos y demás. Y también es cierto que los empleados al final, a medida que van pasando los años y están en su puesto de trabajo, pues al final van cambiando un poco tus intereses, ¿no? Y tus motivaciones. Y a lo mejor hay empleados que, a pesar de que estén contentos en su empresa y se sienten satisfechos y valorados, pues han cambiado tus motivaciones. Quizá ya no quieres trabajar en una empresa PC y quieres trabajar en una IPP. Quizá ya no estás como trabajando en una utility y prefieres cambiarte a otro tipo de empresa, ¿no? Hay ciertos aspectos que obviamente están fuera del control, ¿no? Pero hay otros que definitivamente sí que es esencial tenerlos en cuenta y valorarlos, ¿no? Y luego también yo quería hacer un apunte, por lo que vemos mucho que, bueno, todos sabréis, el tema de las contraofertas. Lo mismo que con el trabajo a remoto. Hace 10 años no habían tantas contraofertas como ahora. Vamos, es que era impensable. Te decía un empleado que se marchaba y, bueno, pues le deseabas lo mejor, te sabía mal porque tenías que reactivar el proceso de selección para buscar su reemplazo, pero ya está, ahí se quedaba. A día de hoy, yo diría que los empleados que reciben ofertas de empleo que están decididos a marcharse de su empresa actual y que reciben contraoferta, pues yo diría que más del 80% reciben contraofertas, ¿no? Y es una pena el tema de la contraoferta porque estamos reaccionando, estamos dando una respuesta a corto plazo. Una respuesta es una actuación reactiva, no es proactivo. Proactivo es implementar las políticas internas de recursos humanos para retener el talento. Cuando presentamos una contraoferta ya es una reacción a una respuesta muy a corto plazo, porque si ese candidato se ha querido marchar de la empresa es por ciertos motivos que la empresa, por ciertos aspectos que la empresa pues no le ha podido dar, ¿no? Y de hecho se ha comprobado a través de diversos estudios que los empleados que aceptan contraofertas, más del 50% en el próximo año se marchan de sus empresas. O sea que no ha servido de nada aceptar una contraoferta, porque luego en unos meses, y es que lo hemos visto en muchos candidatos, se marchan de la empresa, ¿no? Entonces es eso. Normalmente las contraofertas, lo que solemos ver nosotros es que los empleadores realizan subidas salariales, sobre todo subida salarial o una promoción interna inesperadamente, ¿no? Que bueno, pues antes no lo había valorado y me imagino que las empresas también se habrán dado cuenta del recurso que tienen, de la necesidad que tienen de este perfil, por ejemplo, del project developer o un perfil financiero, un abogado, es que necesitamos a esta persona y hasta encontrar a otra persona que los sustituya nos va a llevar varios meses, vamos a intentar pues subirle el sueldo o darle otros beneficios, ¿no? Y la verdad es que lamentablemente es una pena que se actúe de esta forma tan reactiva, ¿no? Pero bueno,
Totalmente, como conclusión, es esencial retener el talento y usar las medidas efectivas necesarias para asegurarse la satisfacción y el compromiso de los empleados, ¿no? Y definitivamente así la rotación disminuirá. Y si al final, si el trabajador está contento en una empresa, dará mejores resultados, lo cual conlleva a que la empresa funcionará mejor y facturará más y tendrá muchos más éxitos, ¿no? como empresa. Bueno, pues muy interesante, Mónica, todo lo que nos has estado comentando y Guillermo. No sé si queda alguna parte de la exposición que queréis hacer o si ya directamente pues pasamos a la ronda de preguntas. Pues yo creo que en general más o menos está todo comentado, pero bueno, quizá a lo mejor nos dejamos algo, ¿no? Bueno, Pero bueno, aquí seguramente que con estamos las dispuestos a preguntas. responder las preguntas. Perfecto. Yo un poquito a modo de resumen creo que habéis tocado aspectos muy importantes de lo que las empresas necesitan tener en cuenta a la hora de retener a sus trabajadores y de darles el valor que tienen. La importancia de motivarlos, no únicamente salarialmente, sino también la importancia de motivarlos dentro de sus puestos de trabajo, de que fomentar la buena relación entre los compañeros, de tener una buena comunicación y algo que sea pues bidireccional, que no únicamente tenga una dirección, sino que se escuchen las dos partes. También lo que habéis apuntado de la importancia de una buena labor desde el Departamento de Recursos Humanos para saber cuáles son las carencias, poder fomentarlas, aquellas partes que todavía no se están desarrollando correctamente y pues no esperar a que un buen empleado pues haga una señal, ¿no?, de alarma de que se quiere ir, sino que intentar frenar eso desde un trabajo previo. Tenemos algunas preguntas a las cuales yo quiero dar paso. Antes de nada, recordaros a todos los socios de APA que con Taylor Hopkinson, todos aquellos que queréis trabajar con ellos, tenemos un acuerdo en APA, todos los asociados, que vais a poder tener un descuento importante en sus servicios, así es que todos aquellos que estáis buscando personal, gente con talento, profesionales y un buen equipo que además sepa seleccionarlos, pues que se animen a poder contactarlos, que seguramente que haya ahí un trabajo importante y que os vais a salir beneficiados. Voy a pasar a las preguntas. Tenemos una primera pregunta, ¿vale? Bueno, más que una pregunta es como una especie de planteamiento, ¿no?, que nos hace uno de los participantes, en el cual, pues bueno, él ha trabajado muchísimos años en una industria del gas y del petróleo, entiendo, y donde, pues claro, ahora mismo con esta transformación que tenemos a nivel energético, pues sienten que para poder moverse de trabajo les piden, esta gente son profesionales con experiencia totalmente avalada, con referencias, pero les falta una pata importante, ¿no?, que es la experiencia en el sector renovable. Y hay muchas empresas que a la hora de seleccionar sus candidatos, pues aparte de todas las skills que se necesitan, lo que te piden es pues, que tengas una experiencia, ¿no?, demostrada. ¿Qué podrías decir a estas personas que todavía esa experiencia no la tienen, que les gustaría hacer el salto y que sienten que hay un factor importante como es este de tener un bagaje ya demostrado en el sector que todavía no pueden demostrar, ¿no? ¿Qué les podrías decir? A ver, pues, bueno, no sé cómo se llama esta persona, pero muchísimas gracias. Sí, bueno, Abel Andrés Castro. Muchas gracias por la pregunta. A ver, realmente, para ser honesta, la cuestión es que hay mucha competitividad en el mercado, ¿no? Las empresas cada vez se vuelven mucho más exigentes en cuanto a los requisitos para un puesto. Todos nuestros clientes, o diría el 90% de nuestros clientes, nos piden que los candidatos tengan experiencias renovables, porque saben que hay gente con experiencias renovables, ¿no? Hay bastante gente. Y también un poco por los proyectos, las estrategias que tienen y el puesto de trabajo en sí, consideran que es necesario que la persona tenga ya experiencia, bueno, pues habiendo gestionado, no sé, habiendo gestionado la construcción de un parque eólico, ¿no?, o solar, que conozca muy bien ciertos aspectos, la negociación de contratos, etcétera. Entonces, sí que es cierto que generalmente es necesaria la experiencia en renovables. Sí que hay casos para algunos puestos, a lo mejor para algunos puestos en concreto,
que se puede abrir un poco el abanico y los clientes pueden ser un poquito más flexibles y valorar gente que viene de la industria de oil and gas, por ejemplo, o real estate, para puestos a lo mejor un puesto de abogado o algún otro tipo de puesto. Pero para otros sí que es esencial esa experiencia en renovables, lamentablemente. Yo aquí Lo lanzo que, la lo que segunda. Sí, perdona. Sí, no, también lo que le recomendaríamos a Abel en este caso, si está trabajando en una empresa de oil and gas, pues y con años de experiencia y tiene un buen recorrido y buenas referencias, lo que le recomendaríamos es que estas empresas de oil and gas pues, suelen tener pues, diferentes empresas, spin-offs, joint ventures o diferentes tipos de, de filiales dedicadas al sector renovable y que a nivel interno levanten la mano, sean valientes para poder pedir el cambio a renovable porque están motivados por ello y estoy seguro que estas empresas pueden otorgarle los recursos, la formación y las herramientas para que lo sean, para que puedan ser grandes profesionales, porque como bien ha dicho Abel, pues haber trabajado tantos años ha hecho que hayan trabajado con distintos programas de gestión, con distintos jefes en distintas empresas, con diferentes problemas de proyectos y hace que sean personas mucho más flexibles y mucho más abiertos al cambio que otros perfiles que no tengan tanta experiencia. O sea, que yo animarle a que sea constante, perseverante, que estoy seguro que el sector es grande y hay muchos huecos por cubrir aún. Sí. Mi reflexión también iba al hilo de lo que tú que estás comentando, Guillermo, que quizás las empresas, esto va un poco un mensaje lanzado hacia las empresas, deberían también plantearse esos planes de formación de gente que no trae tanta experiencia, porque es un sector pues, que hemos tenido una parálisis durante unos años, donde hemos perdido muchos profesionales y al final, pues bueno, nos estamos encontrando que hay una falta de experiencia. Entonces, quizás las empresas deberían de plantearse, ¿no? esas formaciones para personas que dan el perfil pero que les falta el empujoncito para poder adaptarse de forma correcta. No sé cómo lo veis vosotros, si veis que es algo... Así es, Paloma, porque es que de hecho vemos empresas que han sido siempre de oil and gas, grandes utilities que han abierto su negocio de renovables. Y si tú ves a los empleados de su negocio de renovables, son gente que viene de fuera, no gente que viene de la empresa. Entonces, estoy de acuerdo contigo que sería importante también realizar formaciones a los empleados que tienen para darles más oportunidades, ¿no?, de crecimiento, de desarrollo dentro de la empresa y que expandan su conocimiento y experiencia en el sector de renovables en vez de atraer a gente de fuera. Sí. Y además nos estamos encontrando que están abriendo muchos, desde para perfiles senior como también para perfiles junior, muchas empresas que han creado estas spin-offs, joint venture, como comentaba, distintas formas o mecanismos legales de asociación, están abriendo una pequeña escuela o programa de jóvenes talentos para formar estos recién licenciados en el futuro y crear cantera en la casa. Y estamos viendo incorporaciones de 18, 20, 22 personas. Por confidencialidad, no podemos decir el nombre del cliente, pero es un tema que hemos hecho esto para empresas que es una joint venture de dos empresas que vienen de oil and gas. Y ahora ellos solo se dedican a energías renovables y más específicamente a un tipo de energía que tiene mucho potencial no solo en España sino también en Europa. Y acaban de incorporar en septiembre 18, 20, 22 personas recién licenciadas o con menos de 2 años de experiencia para formarles in-house, que es una tendencia que también vemos. Estupendo, pues esperemos que esto se siga fomentando para poder pues, contar con buenos profesionales y gente que se adapta, ¿no?, perfectamente a la empresa. Tenemos otra pregunta en la cual pues, bueno, nos están preguntando cuál es el segmento que estáis viendo en contrataciones por parte de las empresas, ¿no? Edad, raza, sexo, si esas personas tienen hijos, si están casados, no sé, esos aspectos que a veces nos preocupan, pues de ver si podemos encajar en los perfiles, ¿no?, que buscan las empresas. Realmente, a ver, bueno, cuando nosotros realizamos como la primera reunión con el cliente para hablar acerca del puesto de trabajo, generalmente no solemos diferenciar, ver, ¿no?, un poco que resalte un tipo de raza en concreto, una edad en concreto, si tienen familia o no. Y luego cuando realizamos las entrevistas a los candidatos son aspectos que la verdad no tenemos mucho en cuenta, ¿no?, en ese sentido.
Vale. Sí, No sé sobre por todo qué en vemos, concreto habrán hecho esta pregunta. Es más orientado por, bueno, la hacen un poco orientado por temas de racismo, discriminación por sexos, o sea, si estáis notando, ¿no?, que haya algún tipo de discriminación de cara a una oferta de trabajo de una empresa hacia un perfil más concreto que se busca. Pues La hombre, verdad 30 que, años, alto, guapo. Bueno, la verdad que por suerte no sí, estamos notando eso, al menos desde vale, mi experiencia en concreto. no, vale, para nada. Así vale. que muy No, bien. no. Las Bueno, empresas pues tienen vacantes por cubrir y por eso estamos teniendo este webinar sobre retención de talento, porque la claro, claro rotación que de las sí. empresas es mayor a la que están deseando. Entonces están teniendo problemas y vacantes que cubrir y no son demasiado exigentes y ni tienen ningún problema en ese sentido. Es una persona buena, un candidato o una candidata buena con experiencia y que encaje con lo que necesitan para hacer bien su trabajo. Ya te digo que no nos hemos encontrado ningún Al tema. final, uno de los aspectos que más valoran, obviamente, aparte de la experiencia, es la personalidad del candidato. Si hay un encaje la personalidad con su hiring manager y con la empresa, es que eso es esencial. Eso en las entrevistas lo vemos, que los clientes nos dicen, sí, en papel tiene muy buena experiencia, tiene un conocimiento técnico muy bueno, pero no lo veo, no me ha encajado, no me ha dado buen feeling. Y eso es lo que vemos. Por eso es lo que decía yo antes. Hay candidatos buenos, pero no son buenos para todas las empresas, ni para todos los departamentos, ¿no? Entiendo que el feeling tiene que existir, porque si no existe ese feeling, pues al final no vas a encajar, no vas a Exacto. encajar. Ya no estás empezando como un pie. A ver, tenemos otra pregunta de un espectador anónimo que nos dice, pues bueno, que debido al boom que estamos experimentando en las renovables y a la necesidad de trabajadores y de personas cualificadas, pues si los headhunters y los departamentos de recursos humanos no están filtrando bien todo ese aluvión. Es decir, como que se están un poco conformando, ¿no?, con lo primero que está viniendo, sin realmente tener pues un buen estudio de los distintos candidatos. No sé si estáis Esta es notando una muy que... buena pregunta, ¿eh? Es una muy buena pregunta, la verdad, porque nosotros percibimos que muchas empresas la selección que realizan para un puesto en concreto es la recepción de, cuando publican una oferta en LinkedIn o en su página web, la selección que realizan es recibir las aplicaciones. Esa es la selección. A lo mejor para un puesto de trabajo reciben 200, 300 aplicaciones, hacen un filtro y ya está. Esa selección es muy escasa. Es imposible que un buen proceso de selección llegue a buen puerto con una selección únicamente de aplicaciones. Para ello estamos al final los headhunters y sobre todo nosotros que somos Taylor Hopkinson, que somos especialistas en el sector de energías renovables, donde llevamos trabajando más de 12 años, que conocemos prácticamente todo el mercado y ahí es cuando vemos que muchas empresas nos dicen, mira, es que nuestro departamento o el hiring manager, nuestro departamento de recursos humanos está llevando la selección, pero es que de las aplicaciones no recibimos casi ningún candidato bueno. Y ahí es cuando ven la necesidad de decir, es que tenemos que ir a buscar a un buen headhunter que realmente haga búsquedas muchísimo más proactivas, ¿no? Es que es lo que decía antes, hay que ser muchísimo más proactivo en ese sentido, ¿no? Y sobre todo cuando es un puesto que hay que cubrir en un mes o en 2 meses, para utilizar diversas vías y medios para contactar y atraer a esos candidatos y luego representar al cliente de la mejor forma posible. Sí, no, y sobre todo que el candidato tipo o la mayoría de los candidatos que son susceptibles de poder encontrar un trabajo a través nuestro, la mayoría de ellos están trabajando. Y son Y la candidatos que no mayoría están no en búsqueda aplican, activa. Es que no ¿verdad? Y es aplican. lo Entonces, que no nosotros aplican. solo hacemos selección en energías renovables. Si pues, alguno de los participantes pues, tiene una empresa de alimentación, estoy seguro que hay otros headhunters que pueden hacer la selección para esta empresa de alimentación mejor que nosotros. Entonces, nosotros también es parte de nuestro trabajo saber cuáles son las empresas que están teniendo problemas, que pueden algunos empleados por problemas de negocio, por problemas de comunicación, porque ha habido un cambio en la estrategia corporativa, en la propiedad de la empresa. Hace poco, una de las grandes utilities de España, bueno, hace poco, desde el año pasado, está en un proceso de fusión por absorción por una empresa de capital suizo, que no hace falta que diga cuál es. Pues obviamente esta incertidumbre es importante y ya sabemos que podemos ir a esta empresa a hablar con candidatos que están en búsqueda activa. Y estos candidatos, aunque haya incertidumbre,
aunque estén con problemas, la mayoría de ellos no se inscriben a las ofertas o no han tenido un contacto previo. Nuestro trabajo es saber, pues en una reunión, cuando nos piden un perfil, ayer nos pasó, pues un perfil de Corporate PPA, ¿no? Para una empresa, una importante IPP italiana. En el momento que nos piden los requerimientos del puesto y conociendo, después de un tiempo ya de experiencia, sabiendo la parte soft del hiring manager, del responsable, es decir, el feeling, como bien ha dicho Paloma y mi compañera Mónica, entre el potencial candidato y esta persona, después de esta reunión ya teníamos 3 o 4 candidatos en la cabeza a los que podría llamar y comentar este proyecto. ¿Que hace 2 o 3 meses que no hablamos con ellos? Sí, y quizás su situación ha cambiado, pero ya los teníamos en la cabeza y si no, los pueden recomendar a otros, ¿no? Perfecto. Vale, pues recogido la importancia, ¿no? de tener una buen Yo proceso creo de que selección. sí, como conclusión, disculpa, Paloma, por Sí, no, interrumpirte. todo lo que eh, necesites. Hay candidatos a los que los departamentos de recursos humanos no pueden acceder, lamentablemente. Y por eso estamos nosotros, porque nosotros podemos acceder a un abanico muchísimo más amplio de candidatos. Bien. Tengo otra pregunta de Israel Concienza. Nos está, bueno, por lo que entiendo, es una persona que ha hecho un curso de renovables, que no tiene experiencia. ¿Y qué le podríais recomendar a la hora de selección o qué tipo de entrada o cómo debería de presentarse quizás o cómo debería de actuar, ¿no? Una persona que quiere introducirse en este sector sin experiencia pero con una formación muy reciente y posiblemente con muchísima capacidad, ¿no? de poder desarrollarse y de ser también bastante manejable, ¿no? En el sentido de que puedes adaptarle a distintos tipos de puestos. ¿Qué recomendáis? Pues mira, primero, que nos envíe su currículum, ¿vale? Estupendo. Que lo vamos a revisar y podemos ver juntos durante una llamada a ver qué vías y qué tipo de empresas podrían estar interesados en su currículum, porque es cierto que hay empresas que, a ver, como hemos dicho antes, para diferentes tipos de puestos y bastante más senior sí que es necesaria la experiencia renovables, ¿no? Pero para puestos un poquito más junior hay empresas que sí que pueden estar abiertas a ver perfiles un poco más variados y con una formación correcta y buena en renovables, ¿no? Entonces sería hablarlo un poco y ver qué tipo de empresas en concreto. Pues nada, Israel, ya sabes. Ahora pondremos, bueno, os Estaremos vamos a encantados mandar. de... Os vamos a mandar a todos la presentación, os vamos a mandar a todos la grabación o el link a la grabación, lo subiremos a YouTube y ahí podrás pues, tener los datos de contacto tanto de Mónica y Guillermo para que les podáis enviar vuestras candidaturas. A través del correo electrónico nos han llegado también 2 preguntitas que me han pasado mis compañeros, una por parte de Enrique Ortiz, donde nos dice, habéis hablado de las contraofertas, hace tiempo se comentaba que las empresas de reclutamiento veíais muy mal cuando un trabajador es cogido por otra compañía con una oferta en firme aceptada, la contraoferta de su empresa actual. ¿Esto sigue siendo así? ¿Lo seguís viendo Sí, raro, porque mal, al feo? final, sí, sí, porque al final lo que le hacemos ver al trabajador, que a veces pues, nos hace, es más receptivo, menos receptivo con nuestros consejos, es que decir, oye, si le hace una contraoferta y un aumento de 5.000 euros más, por ejemplo, me lo invento, la pregunta que le hacemos es, ¿y esto lo vale ese día 31 de agosto? El 31 de agosto, antes de presentar tu baja voluntaria, valías 5.000 euros menos que el 1 de septiembre cuando te han presentado esa contraoferta, porque no lo han valorado antes. Y a veces lo que nos encontramos, y 6 meses después, 9 meses después de que el candidato haya aceptado la contraoferta y se haya quedado en la empresa actual, nos dicen, Guillermo, en primer lugar, que tengo la sensación, y luego tenemos otra conversación y nos dicen, tengo la certeza de que están buscando mi backup, mi sustituta para el puesto de trabajo. Y pues obviamente no es agradable, me están no ocultando información, pero no toda la información la comparten conmigo para proyectos a largo plazo, porque ya no confían en mí, las relaciones se han roto y sobre todo, cuando hay una contraoferta, rompes la paridad salarial que hay en una plantilla. O sea, que obviamente puede haber pequeños modificaciones de lo que es el framework, lo que es el marco o las líneas generales. Pero cuando hay un problema de paridad salarial y este señor o esta señora pues la supera y está cobrando más que sus compañeros, pues obviamente
el ambiente laboral, que es un tema que hemos tratado antes, el feeling, como bien has dicho Paloma, mi compañera Mónica, etcétera, etcétera, es diferente entre los compañeros. Entonces, acaba siendo pues mucho más complicado ir a trabajar cuando ha sido así. A ver, el mercado es que es complejo, ¿no? Y también hay que entender un poco a los candidatos por qué han aceptado una contraoferta. Entonces, lo que vemos durante todo el seguimiento que hacemos en el proceso de selección, sinceramente nos ocurre poco, pero ocurre como a todos. A lo mejor es que ese candidato realmente no se quería marchar de la empresa, ¿no? Realmente no estaba 100% motivado y necesitaba como recibir una oferta de otra empresa para subirle un poco la autoestima y decir, pues mira, me están valorando otras empresas, ¿no? Y ir a su empleador y decirle, mira, es que tengo una oferta, a ver si me valoráis, si intentáis valorarme un poco más, ¿no? En ese sentido. Pero hay que ponerse también en la piel, ¿no? del empleado y porque pueda aceptar esa contraoferta. También es cierto que al final en su empresa están en su zona de confort. Están cómodos, ya conocen cómo funciona todo, los compañeros y siempre al cambiar de trabajo pues es un riesgo que tomas, ¿no? Y bueno, pues a lo mejor te reúnes con tu jefe y te hace una contraoferta y te mejora las condiciones, no creo que únicamente por tema salarial, sino las condiciones un poco y yo creo que a los empleados lo que les pasa es, bueno, me han hecho una contraoferta, pues quizá va a cambiar la situación, me van a valorar un poco más, me van a dar más oportunidades de mejora, voy a poder tener más poder de decisión y demás. Pero es lo que decía, más del 50% luego al año se marchan de la empresa. Y sobre todo que a veces nos dicen, postulan por trabajos a vacantes nuestras o contestan los mensajes que les enviamos, porque nosotros hacemos búsqueda proactiva para buscar estos candidatos. Lo primero que le preguntamos a estos candidatos es por qué se quieren cambiar, por qué están teniendo una conversación con nosotros, ¿no? Y os sorprendería el porcentaje de candidatos que no nos hablan de salario para cambiar. Nos hablan de que tienen un problema con su jefe, que tienen un problema con el negocio, que no están de acuerdo con la estrategia, que está viendo una compra de la empresa y que de repente le han quitado las funciones, o el scope regional, o las distribuciones regionales. Y entonces, cuando aceptan una contraoferta, lo que hacemos, yo y el resto de mis compañeros, incluida Mónica, lo que hacemos es recapitular lo mismo y recordarle lo mismo que nos dijo en una primera conversación de por qué se quería ir. Es decir, tú me dijiste que no estabas de acuerdo con la política de teletrabajo, que no estabas de acuerdo con las decisiones que se estaban tomando a nivel estratégico y corporativo, las pocas posibilidades de promoción y desarrollo que tienes en la compañía y que llevas 5 años en el mismo puesto de trabajo, o que no hay feeling con tu jefe, repetimos, ¿eso va a cambiar por 5.000 euros más? Esa es la pregunta que nos hacemos. Y es verdad que también requiere valentía para cambiar un puesto de trabajo después de renunciar a una antigüedad de 10, 12 años o la zona de confort, etcétera, etcétera. Pero si han tenido la primera conversación con nosotros y nos han dado unas razones, pues con 5.000 euros más no va a cambiar tu jefe. Mira, yo creo que cuando un candidato acepta una contraoferta, en el momento de que un candidato es contactado por un recruiter y el candidato está dispuesto a tener una entrevista con ese recruiter y avanzar en un proceso, es porque hay ciertos aspectos, ciertos motivos por los que se quiere marchar de la empresa. Eso está claro. Cuando al final un candidato acepta una contraoferta, quizá es porque la oferta que le han hecho no era suficientemente buena. No estaba 100% convencido del tipo de empresa o del puesto de trabajo o del salario. Por eso, a lo mejor a los meses recibe otra oferta de otra empresa y sí que se va finalmente, ¿no? Entonces, ese también es uno de los motivos quizá por los que aceptan las contraofertas. Yo tengo una frase que me gusta mucho y que intento aplicarla a mi vida, que es cuando uno duda es que lo tiene claro. Entonces, siempre que uno recurre... Tarde o temprano va a suceder, se va a ir. Exactamente, eso es. Entonces a veces nos tenemos que escuchar un poquito más a nosotros mismos y dejar los miedos, ¿no?, a un lado y tomar la decisión. Ser valientes, exacto. Ser valientes. Tengo otra pregunta de Alfonso Cortés, en la cual, pues bueno, son varias preguntas en una, pero todas relacionadas un poquito con lo mismo, ¿no? ¿Qué experiencia tenéis con las nuevas ofertas de empleo y el teletrabajo? ¿Vale? ¿Se están ofertando más empleos con trabajo remoto? ¿O cómo se valora, ¿no?, después de la pandemia, la flexibilidad en detrimento de la retribución? Si estáis viendo que la gente desea más trabajar en remoto, que le paguen un poquito menos, o
¿Estáis viendo un cambio de tendencia en ese Eso sentido? no, la verdad. Pues mira, es que hay de todo, hay trabajadores de todo, hay trabajadores que enseguida durante una entrevista con nosotros te dicen, bueno, y se trabaja de forma remota, se puede trabajar varios días desde casa, y luego hay otros trabajadores que a lo mejor, bueno, pues tenemos clientes que están entrando en un país en concreto, entonces aún no tienen una entidad establecida y una oficina física, entonces el trabajo es 100% remoto. Y cuando contactamos a los candidatos nos dicen, es que trabajar todo el tiempo remoto desde casa sin estar en contacto con compañeros, no me convence. Entonces, en verdad, hay un poco de todo, ¿no? Pero sí que es cierto que independientemente de que exista trabajo remoto o no, las expectativas salariales de los candidatos no cambian. Es la misma expectativa salarial la que tienen. Y Vale, sobre todo lo que estamos viendo. claro. Sí, no, y la tendencia que estamos viendo es que es el candidato el que elige. Está habiendo problemas para cubrir las vacantes por parte de nuestros clientes. Tienen que recurrir a nosotros, tienen que recurrir a otras herramientas. Y están teniendo problemas para la atracción de talento y cubrir las vacantes, porque es que si no se puede retrasar un trimestre una planta solar fotovoltaica de 50 megas, ¿y cuánto puede valer que se retrase un trimestre el COD? Pues hay que cuantificarlo, etcétera, etcétera, y va a ser mucho mayor que el salario de este candidato en estos 3 meses, por ejemplo. Entonces, están viendo el costo de oportunidad de no tener esta persona o estas personas y están haciendo todo lo posible para atraer el talento. Estamos viendo que el teletrabajo, los incentivos sociales, está siendo muy ad hoc al candidato. Si el candidato le gusta, ya ha habido feeling, ya el candidato está interesado, la pregunta es, a nivel de teletrabajo, lo que quieras, ¿quieres venir 1 o 2 días a la semana? Sin ningún problema. Sin ningún problema. Ahora estamos viendo con candidatos de Zaragoza, de Valencia, incluso del norte, que están trabajando, su puesto de trabajo está en Madrid, pero viven en Zaragoza o en Valencia. Van 1 o 2 días a la semana y sin Y ningún no hay ningún problema. problema. Y sin ningún Pues problema. esto nos ha traído esta pandemia. También Lo es, elige el creo que Esa candidato. depende flexibilidad. del puesto de trabajo, ¿no? No es lo mismo un developer que viaja muchísimo, con mucha Totalmente de acuerdo. frecuencia durante, en toda España, que otro puesto de trabajo más de un financiero que quizás sí que tiene que estar mucho más en la oficina, en contacto con los compañeros, para tratar diversos temas. Entonces también al final depende un poco del puesto. Pero hay empresas y empresas, ¿sí? Hay clientes de todo tipo. De todo. Y al hilo de lo que has comentado tú, Mónica, ¿cuáles son los perfiles más demandados que estáis viendo por parte de las empresas? ¿Habéis hecho ahí un pequeño estudio de este perfil, este tipo de educación, este tipo de actitudes? Sí. No sé. Pues mira, a día de hoy en renovables el perfil de Project Developer es altísimamente demandado. Todos nuestros clientes están buscando Project Developers. Muchas empresas inversoras que están entrando en España, al igual que en otros países en Europa, el primer perfil que buscan es un desarrollador de proyectos para empezar a hacer desarrollo greenfield desde cero o también un poco de ecodesarrollo. Entonces, esto está muy solicitado. Y desarrolladores con experiencia, con amplia experiencia. Pero ¿qué pasa? El desarrollo de proyectos se ha hecho en los últimos años, hubo un parón y luego se hizo muchísimo antes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que te encuentras candidatos con poquita experiencia, a lo mejor de 2, 3 años de experiencia, o candidatos muy senior, muy experienciados, que tienen más de 10, 12 años de experiencia, ¿no? Entonces, este es un perfil muy demandado. Otros perfiles de PPA, de negociación de PPAs, ahora percibimos que desde el último año se están demandando muchísimo más por los clientes, ¿no? Perfiles de construcción, project managers para proyectos en fases de construcción también muchísimo. Y yo diría este tipo de perfiles y bueno, ya luego ciertos perfiles un poco más financieros también, de money. Sobre todo los perfiles de PPA se están demandando, sobre todo así de forma exponencial desde julio, porque por la situación actual que estamos viendo, el precio de la electricidad, que hace que haya que el tema del precio de la electricidad o el tema energético sea una inquietud para muchas más personas. Y el hecho de que las empresas tengan la posibilidad de asegurarse un coste fijo o reducir este coste fijo con un PPA está siendo muy demandado y las empresas están ofertando esta posibilidad y están buscando off-takers para que lo hagan. Y también desarrolladores, porque es que, repito lo que estaba diciendo al principio, los fundamentales del sector son los que son, por mucho que se hable de burbuja, porque es verdad que ha habido empresas que hubo dudas
dudas no sobre su viabilidad, pero sino por el hecho de que pues, pusieron su salida a bolsa, pero que luego han salido a bolsa y no ha habido ningún problema. Los fundamentales del sector son los que son y la Agenda 2030 y los objetivos que has comentado muy bien, Paloma, son los que son. Entonces, en el sector pues va a faltar gente. Entonces, animar a todo el mundo que nos envíe el currículum, estaremos encantados de intentar ayudarles, aprender de ellos sobre todo y intentar ayudarles para que se incorporen en este sector y ayuden a bajar el precio de la electricidad, porque yo estoy convencido, no sé si estáis de acuerdo el resto de panelistas, que somos la respuesta a la subida del precio de la electricidad, que somos los que somos capaces de bajar el precio, si de verdad nos dejan conectar y nos dejan desarrollar los proyectos y nos dan muchas más facilidades para que seamos la potencia renovable que merecemos ser. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Necesitamos ese empujón y que nos ayuden desde todos los niveles, administraciones, gente preparada, empresas con poder de desarrollo y de poder ejecutar proyectos y que tenemos la respuesta a la bajada del precio de la luz. Cosa que no se dice abiertamente, pero que se verá en los próximos años cuando nos dejen hacer todo lo que tenemos que hacer. Ya una última pregunta y luego sí que me gustaría que nos hicierais así una pequeña conclusión final para que nos quedemos con las pinceladas, los mensajes importantes, sobre todo las empresas. Tenemos ahora mismo vamos a tener una carga de trabajo inmensa, ya no solo por todo el desarrollo renovable que vamos a tener en todos los proyectos, ¿no?, de producción y de conexión, sino que además tenemos unos fondos europeos para la recuperación del sector, donde se aprobaron hace un par de meses, donde están todas las comunidades autónomas haciendo una transposición, ¿no?, de cómo quieren implementarlos y cuál es el proceso de solicitud. Y todo eso pues, va a hacer que las empresas tengan que reforzar sus plantillas. Entonces, ¿qué les recomendaríais a las empresas? ¿Qué tiempos deberían de manejar a la hora ya de poderse preparar? ¿Cuál es vuestra experiencia y qué les diríais? ¿Necesitáis estos tiempos? ¿Necesitáis elaborar este tipo de conclusiones de perfiles para que nosotros podamos trabajar con lo que realmente estáis buscando? Sí, a ver, anticiparse a los hechos es esencial en estos momentos porque percibimos que los clientes que llegamos tarde, ¿no? A la hora de buscar un perfil en concreto, un reemplazo, vale, es lo que hay, ¿no? Se marcha un candidato, presenta su carta de resignación y es lo que hay. Pero cuando tú te estás esperando que puede aparecer un nuevo puesto de trabajo, se crea un nuevo puesto de trabajo tanto desde el Departamento de Recursos Humanos como desde los hiring managers del puesto, que se reúnan más. Yo creo que debería haber mucha más comunicación, muchas más reuniones entre los hiring managers y recursos humanos para establecer un plan de contratación para el próximo año. Y que digan, bueno, pues mira, tenemos estos meses para empezar a hablar con el headhunter y definir estos perfiles de selección y empezar ya a buscarlos y empezar ya a trabajar en ello. Entonces, yo creo que la anticipación es crucial y que haya mucha comunicación, ¿no? Y sobre todo también si nos está escuchando algún cliente que reconoce que la situación que tiene, la situación inicial o actual sobre la retención de talento no es la adecuada porque está teniendo mucha rotación, que tenga la humildad de reconocer y mirarse adentro y pedir ayuda, que nosotros estamos a su disposición, obviamente, para analizar qué es lo que está pasando. Vamos a analizar qué está pasando y qué es lo que podemos mejorar. Y repito, la comunicación entre recursos humanos y hiring manager es primordial. Y sobre todo el asesoramiento y que sean más flexibles ambos. Que haya menos burocracia, que haya menos problemas de comunicación entre ambos y que las decisiones se tomen de forma más rápida. Porque empresas como BP, como Engie, como EDP, como otras empresas de oil and gas enormes, que de una magnitud y unos resultados de facturación y de número de empleados muy importantes y muy notables, ¿por qué han llevado a cabo la decisión de montar una sociedad, una filial, como si fuera una startup? Compartiendo recursos y muchas cosas, pero ¿por qué lo separan de forma legal y forma societaria? Para ganar en agilidad, para ganar en comunicación y para aprender de empresas más pequeñas que son mucho más ágiles y se adaptan más rápidamente al mercado, cosa que la matriz, pues, como por ejemplo pues, otras empresas de oil and gas, no pueden tener. Entonces, repito, la comunicación y la agilidad es imprescindible para retener talento, para la atracción también
porque hay que hacer una buena job description, hay que entender muy bien qué es lo que quiere el hiring manager, qué es lo que no quiere, por qué ha fallado y qué es lo que estamos comunicando. Y hay que para que haya entender, compilación. sí, lo que estás diciendo, Guillermo, hay que buscar algo que existe en el mercado, porque a veces percibimos por parte de clientes que están buscando algo que no existe. Están buscando un perfil que es que no hay ese perfil, no existe. Entonces, flexibilizar un poco ciertos requisitos, pulir un poco esa job description y decir, vale, a ver, vamos a ver, esto es lo que estamos buscando, ¿esto existe o no existe? Y hablar con el headhunter y definirlo y ver cuál sería el perfil adecuado, ¿no? Y luego el tema de tiempos durante un proceso de selección. Nosotros hemos visto clientes que han perdido candidatos muy válidos, vamos, que estaban convencidos de que les querían hacer una oferta porque han tardado semanas en dar una respuesta, en dar un feedback y en hacer una oferta. Y esos candidatos, teniendo en cuenta la competitividad que hay en el mercado, reciben ofertas de otras empresas, ¿no? Y al final, pues la que es más rápida, pues atrae al candidato antes. Efectivamente. Y es un tema también nuestro, es nuestro trabajo didáctico, de ser didácticos con nuestros clientes y decirles, somos los que estamos en contacto con el mercado, con los empleados y con las empleadas, y estos son los problemas que podemos tener, vamos a anticiparnos. Y repito, que haya menos burocracia, decisiones más ágiles, más rápidas, para atraer mejor talento y sobre todo retenerlo. Estupendo. Pues yo creo que hemos cubierto muchos temas. No sé si queréis hacer una pequeña conclusión de las cosas más importantes en las empresas para poder cuidar de sus trabajadores. Algo así muy rapidito por parte de los dos, de un minutito, dos, no mucho más. Un poco lo que hemos comentado, ¿no? En cuanto a la retención del talento con los empleados. Sabemos, los clientes saben que reciben muchas ofertas, que les contactan muchas empresas, a lo mejor similares al empleador. Intentar entender bien las motivaciones del empleado, reunirse de verdad con ellos, los jefes, saber si se sienten satisfechos, qué intereses tienen, por qué no están contentos. De verdad, entenderlos mejor y hacer todas las reuniones que sean necesarias, porque al final eso vale la pena y es un ahorro de tiempo y de costes, ¿no? Perfecto. Efectivamente. Repito, comunicación para identificar problemas, para saber en qué situación estamos y tener humildad para subsanar posibles errores o potenciales errores, y que esta comunicación va a requerir tiempo, pero reduce de forma potencial posibles futuras pérdidas económicas y de negocio que puede tener problemas en la retención de talento. Es decir, es mejor tener una conversación hoy a 17 de septiembre con un empleado o mostrar la disposición de que Recursos Humanos tiene las puertas abiertas siempre a intentar solucionar y a solucionar de forma resolutiva cualquier problema que tiene o que puede tener. Mejor tener esta conversación a día 17 de diciembre que el 1 de enero te presente la baja voluntaria porque se haya ido a otro proyecto. Entonces hay que buscar el reemplazo en tiempo y forma. Hay que intentar salvar los muebles para que los proyectos que ha hecho esta persona lo lleve de forma coyuntural otra y problemas derivados de ello. Entonces, que haya buena comunicación entre recursos humanos y negocio, de forma ágil, repito, esta agilidad hace que esta comunicación no sea redundante y que no volvamos al problema de la parálisis por análisis, y que esta comunicación sea de forma efectiva. No vamos a tener una comunicación demasiado redundante, como digo, y sobre todo que el line manager también necesita herramientas y que es un empleado más, por muchas personas que gestione, para identificar estos problemas de retención de talento. Es que el line manager también es el director de recursos humanos, es el director general de su departamento y tiene que saber identificar qué problemas tiene, qué potenciales problemas puede tener, y para eso le tiene que ayudar recursos humanos también, porque recursos humanos no tiene tanto contacto con el line manager como el line manager, valga la redundancia, ¿no? Entonces hay que también darle las herramientas para estos señores, para estas señoras, que para que haya menos retención, haya mayor retención de talento y haya menos problemas en este sentido, ¿no? Y de todas formas, a vuestra disposición para cualquier otra duda que tengáis. Sí, yo le voy a pedir a
a mi compañera Lucía que por favor, que está detrás organizando el webinar y comprobando que todo funciona bien, que por favor ponga la última slide de vuestra presentación, que si no recuerdo mal vienen vuestros datos de contacto, vuestro correo electrónico, para que tanto a las empresas que están pues ya en ese punto de necesitar nuevos profesionales se pongan en contacto con vosotros, se recurran a vosotros para hacer un buen proceso de selección, y aquellas personas que están pues queriendo cambiar su puesto de trabajo o queriéndose iniciar en este sector tan fantástico que son las energías renovables, prepararos porque vienen curvas, pues lo puedan poner en contacto también con vosotros y que os envíen sus currículos y que, bueno, que os cuenten un poco qué expectativas laborales tienen. Muchísimas gracias por esta horita y media que hemos tenido. Ha sido para mí muy, muy interesante. Yo supongo que al resto de los asistentes les ha parecido igual de interesante. Cosas que todos habéis comentado que sabemos que tenemos que poner el ojo dentro de las empresas y que a veces pues, por falta de tiempo, por falta de comunicación no lo hacemos. Hemos sido pues, casi unos 100 participantes en el webinar, ha estado fenomenal. Recordar solo los próximos webinars que tenemos en la asociación. La próxima semana vamos a tener 2 webinars, uno que vamos a realizar el día 22 de septiembre, donde vamos a hacer un repaso y un resumen de todo el tema de las ayudas que se han comentado durante este webinar de los fondos Next Generation para la promoción de instalaciones de autoconsumo y almacenamiento, y donde también pues, se va a hacer una pequeña prueba didáctica, una herramienta, pues, una simulación, ¿no?, que hemos distribuido entre los socios para cómo calcular las ayudas hacia sus clientes, cómo les afectan, qué porcentajes, y que os animo a todos a participar. Llevamos más de 500 inscritos, es un tema que tiene pues, muchísimo interés. Y luego pues ya el próximo 24 de septiembre, el viernes que viene, tendremos otro ciclo con Taylor Hopkinson, con nuestros compañeros y ya amigos. Y nada, que os invitamos también a que os inscribáis. Vamos a hablar pues un poco del reclutamiento y de las distintas partes que lleva todo este tema de recursos humanos. Gracias, Mónica, Guillermo, un auténtico placer moderar este webinar y nada, os esperamos a todos en próximas ediciones. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Paloma, por invitarnos. Gracias a todos por atender. Y por colaborar con vosotros, y agradecer también el tiempo y a los participantes. Ya me han llegado alguna solicitud de contacto en LinkedIn, o sea que está siendo bastante efectivo y nosotros a vuestra disposición para ayudaros y poder aprender de vosotros en cualquier asunto que consideréis, y repito, gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Adiós.